Gracias amigos por escuchar Verdad en la Red. Hoy les quiero hablar sobre la Navidad. La Navidad es una fiesta católica. Aquellos que siguen el protestantismo pierden todo el sentido de la Navidad. En el espíritu del auténtico ecumenismo y en consonancia con el tema de la misericordia, digamos que todos los que siguen el protestantismo no entienden todo el asunto de la Navidad. Y sí, algunos católicos tampoco lo entienden. Es ecuménico y misericordioso predicar la verdad a los que están en tinieblas. Ese es todo el punto de la Navidad. El protestantismo se define por su rechazo a la Eucaristía, tal como el judaísmo ahora se define por su rechazo a Cristo. ¿Qué tiene que ver la Eucaristía con la Navidad? Bueno, el Santísimo Sacramento es el objetivo de la Navidad, puesto en términos simples y directos. La palabra eterna entra en la historia desde la eternidad para encarnarse, para ser sacrificado, para resucitar de nuevo, para proporcionarnos esa misma carne resucitada, para que podamos comerla y su sangre beberla, para que podamos ser asumidos en la eternidad de la historia. Sin Navidad no hay Sagrada Comunión. Sin la Sagrada Comunión, la Navidad no tiene ningún sentido. A menos que comas la carne del Hijo del Hombre y bebas su sangre, no tienes vida dentro de ti. La Navidad es católica, porque es como mostrarse en una fiesta de cumpleaños e ignorar al cumpleañero. En la solemnidad de la Navidad, el primer acto de adoración en ese día santo es la misa de medianoche. Al primer golpe del comienzo del día de Navidad, la Iglesia nos lleva al objetivo inmediato y el fin de la Navidad es proporcionar el pan de vida nacido en la ciudad del pan, que eso es lo que significa Belén. Así se traduce la palabra Belén. El pequeño cuerpo de nuestro Señor fue colocado en un pesebre donde comían los animales, señalando la realidad de que un día pronto Él sería la fuente de alimento divino real para sus seguidores. ¡Qué gloria! ¡Qué belleza! ¡Qué verdad! La realización de esta realidad y su posterior contemplación es la alegría de la Navidad. Es de hecho la fuente constante de alegría del catolicismo y no de fiestecitas y risitas. El objetivo del nacimiento de la segunda persona de la Santísima Trinidad fue que pudiésemos recibirlo en la Sagrada Comunión. Lo que comienza como un niño pequeño en un comedero se transforma en Dios alimentándonos para nutrirnos en la eternidad. Cualquier católico, pero especialmente aquellos en posiciones de influencia y liderazgo, que no le digan la verdad a los no católicos, que no transmiten la verdad que es este tesoro en la Iglesia, son culpables de un gran pecado contra la misericordia y una farsa contra el auténtico ecumenismo. Estos que no dicen la verdad tienen una misericordia falsa, nacida no por amor al prójimo, sino por amor a sí mismos. Tienen miedo de decir la verdad completa, porque temen al desprecio del hombre más que a la ira de Dios. Privar a alguien del don del cielo, privarlo de la verdad, es un insulto directo al príncipe de la paz, una destrucción del plan del cielo, una cooperación con el demonio. Esto es diabólico. El diabólico buscó a través de Herodes destruir al niño Jesús,
que algún día proveería alimento al mundo. Aquellos en la iglesia que se guardan las buenas nuevas, que no se las dicen a aquellos que necesitan oírlas, son los Herodes modernos, los que condenan el proselitismo. Anunciad la gloria de Yahvé, como hicieron los ángeles a los pastores que guardan la noche sobre sus rebaños. Está perfectamente bien si aquellos que escuchan el anuncio están profundamente asustados. Es terrible en su implicación esta buena nueva, tan terrible que de hecho Satanás quiso destruirla. Los pastores se dirigieron a Belén después de que el ángel les dijo que la señal sería encontrar al niño envuelto en pañales, tendido en un pesebre. Fueron a ver la señal para ver por sí mismos lo que les había sido revelado. La iglesia y sus ministros hoy deben hacer lo mismo. Ven la señal. He aquí al niño envuelto en pan y vino, tendido en el altar. Privar a alguien de esta verdad que necesita oír es un gran pecado de omisión. Pero lamentablemente lo que escuchamos por ahí son cuentos como los de Mr. Grinch, que se roba la alegría de la Navidad de los más pequeños. La buena nueva de la Navidad no se limita al nacimiento de nuestro Señor, sino al renacimiento de su pueblo, a través de que podamos comer su carne y su sangre. Cristo vino del cielo para llevarnos de regreso al Padre. El sustento para esto es el pan que necesitamos para ese viaje, y ese pan es su propia carne para los que están apropiadamente dispuestos. Nadie va al Padre sino a través de mí. Así lo dijo nuestro Señor. Y este es el significado de la Navidad. Como tantas otras tradiciones alrededor de estas fechas les son atribuidas a los protestantes, aquí les dejamos a continuación un video que hicimos el año pasado para explicar el origen del arbolito de Navidad, puesto muchos creen que esto es una tradición protestante, pero no es así. En estos días de Navidad, parte de la decoración en la casa es poner el arbolito de Navidad. Y muchos católicos piensan que el arbolito de Navidad se remonta a una costumbre protestante que fue asimilada por la Iglesia Católica, ya que se menciona que Martín Lutero fue el que colocó la iluminación por velitas en aquella época al arbolito de Navidad. Pero verán, la historia realmente no es así. El arbolito de Navidad realmente es una tradición católica. San Bonifacio es conocido en la Iglesia como el apóstol de los alemanes. San Bonifacio es considerado como probablemente el más grande de los misioneros desde San Pablo, por sus extensos viajes y esfuerzos de evangelización con éxito en la actual Alemania. Mientras que se conoce como un gran obispo y evangelizador, hay eventos en la historia que sostienen que Bonifacio es el creador del uso del árbol de Navidad para celebrar el nacimiento del niño Jesús. La historia del árbol de Navidad empieza en Inglaterra, cuando muy joven Winfrido, que era como se llamaba San Bonifacio, decidía entrar en un monasterio benedictino, aún en contra de la voluntad de sus padres. Winfrido creció en santidad y piedad, pero anhelaba dejar el monasterio y llevar la luz de Cristo a los alemanes paganos, igual como habían hecho los monjes cuando trajeron la fe a Inglaterra un siglo antes.
Winfrido escuchó los informes de que el Papa Gregorio II había enviado misioneros a Baviera y decidió viajar a Roma para convertirse en un misionero para ir a la tierra alemana. El Papa Gregorio se encontró encantado con la llegada del ansioso Winfrido y después de un periodo de tiempo lo comisionó para predicar el Evangelio en las regiones de Turingia, Baviera, Franconia y Hesse. En reconocimiento a su viaje misionero tan especial, el Papa también le cambió el nombre de Winfrido a Bonifacio. El monje recién nombrado viajó a Hesse, centro de Alemania, y con su actividad incansable, su don para la organización y su carácter adaptable y amable, pero firme, alcanzó un gran éxito y convirtió a muchísimos duros que habían en Alemania. Bonifacio también estableció monasterios benedictinos en toda el área en donde llevaba a cabo la evangelización. Noticias de sus grandes logros llegaron a Roma, donde fue llamado por el Papa Gregorio para proporcionar un informe del estado de la misión. Impresionado y satisfecho con los esfuerzos de Bonifacio, el Papa Gregorio lo consagró arzobispo para toda Alemania, al este del Rin, sin una sede episcopal específica, y puso su territorio bajo la jurisdicción del papado. Investido con esta nueva autoridad y mandato pontificio, Bonifacio volvió a Alemania en el 723. Bonifacio pasó el resto de su vida evangelizando las áreas de la Alemania moderna y parte de los Países Bajos. También se convirtió en un gran amigo de la corte franca y ayudó a la reorganización de la iglesia en esa zona. De sus viajes misioneros, Bonifacio sabía que en invierno los habitantes de la localidad de Geismar se reunían en torno a un enorme roble viejo conocido como el Árbol del Trueno, dedicado al dios Thor. Este evento anual de la adoración se centraba en sacrificar a un ser humano que por lo general era un niño pequeño. Bonifacio deseaba convertir a ese pueblo y destruir ese enorme árbol del trueno, del cual estos paganos se enorgullecían muchísimo. De esta manera, Bonifacio reunió a varios compañeros y viajó a Geismar. Sus compañeros misioneros estaban muy asustados y temerosos de que los alemanes pudiesen matarlos, por lo que se opusieron en cuanto llegaron a las afueras de la aldea en la víspera de Navidad. Pero San Bonifacio los tranquilizó. Ya cuando se acercaban a la villa pagana, dijo San Bonifacio: «Aquí está la cruz de Cristo, que romperá el martillo del falso dios Thor». Bonifacio y sus amigos llegaron en el momento del sacrificio, que fue interrumpido por su presencia. En una muestra de gran confianza en Dios y con un nacido deseo de encender el fuego de Cristo en los paganos alemanes, Bonifacio tomó el hacha y taló el susodicho roble del poderoso Thor. Los alemanes estaban asombrados. El santo obispo predicó el evangelio a los alemanes y les dio un pequeño abeto, un pinito, que estaba detrás del árbol de roble ahora talado, como herramienta de evangelización, y les dijo: «Este pequeño arbolito os será el árbol sagrado de esta noche. Es la madera de la paz, es el signo de una vida sin fin, porque sus hojas están siempre verdes. Vean cómo sus puntas se dirigen hacia arriba, al cielo. Que esto se llame el árbol del niño Jesús.
reúnanse alrededor de él, pero no en el bosque salvaje, sino en sus propios hogares, y allí se albergarán regalos y ritos de misericordia y no hechos de sangre. Impresionados por la destrucción de ese roble y la predicación de Bonifacio, los alemanes fueron bautizados. Bonifacio continuó sus esfuerzos misioneros en la vejez y ya para el año 754 se fue de viaje a Frisia con 50 monjes. Su trabajo fue un éxito y muchos paganos accedieron a recibir el bautizo. Pero cuando llegó la hora acordada para celebrar el sacramento, una gran multitud armada de paganos se acercaron a los misioneros. Sabiendo que su tiempo de morir estaba a la mano, Bonifacio desalentó a sus seguidores de la lucha y dijo: «Cesen, mis hijos, de la lucha. Renuncien a la guerra por el testimonio de la Escritura. Recomiendo que no nos comportemos haciendo un ojo por ojo, sino bien por mal. Aquí está el día tan esperado. El tiempo de nuestro fin ha llegado. Coraje en el Señor». El ataque pagano fue feroz y dejó a Bonifacio y a sus compañeros muertos y celebrados como mártires por la fe. El santo obispo Bonifacio puede llamarse a sí mismo el padre de todos los habitantes de Alemania, ya que fue él quien primero los llamó a Cristo con las palabras de su santa predicación, que los fortaleció con su ejemplo y que por último dio su vida por ellos. Y no hay mayor amor que se pueda demostrar. En los siglos que siguieron, la tradición católica utilizó un árbol de hoja perenne para celebrar el nacimiento del niño Jesús, y esta costumbre se extendió por toda Alemania. Y los inmigrantes alemanes en el siglo XVIII trajeron la costumbre al Nuevo Mundo. Aunque hay muchas historias, leyendas y mitos que rodean el origen del árbol de la Navidad, incluyendo la afirmación de que es una costumbre que se originó con Martín Lutero, solo hay una historia arraigada en una persona real y en un hecho verídico. Bonifacio convirtió a los alemanes porque destruyó el poderoso roble de Thor. Gracias, amigos, por haber escuchado Verdad en la Red. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.